Hola, muy buenos días, estimados inversionistas. Qué gusto poder saludarlos. Deseamos que se encuentren muy bien. Para el equipo de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos esta mañana y poder compartir con ustedes a través de este espacio los resultados obtenidos durante el segundo trimestre correspondientes a los fondos de inversión financieros administrados por BCR SAFI. Esperamos que estén ahí muy cómodos, donde en el lugar que se encuentren. Antes de dar inicio, ¿qué les parece si repasamos un poquitito algunas indicaciones generales? La charla está programada para desarrollarse en máximo una hora. En la parte superior de sus pantallas van a encontrar una sección que se llama PIR. PIR significa preguntas y respuestas. Este es un espacio muy importante porque es el medio que hemos dispuesto para poder leerlos, que viene siendo lo mismo que escucharlos esta mañana. Es justo ahí donde ustedes van a poder enviar las consultas que quieran hacernos durante esta charla. Por favor, tomen en cuenta que estas consultas pueden ser enviadas a partir de este momento. No necesariamente debe usted esperar hasta el final de la charla para enviarlas. Así que si ya tiene algunas preguntas listas por ahí, puede enviarlas a partir de este momento. Por cuestión de tiempo, vamos a atender una consulta por inversionista con el propósito de poder atender a la mayor cantidad de participantes. Eso sí, una vez que hemos abordado todas las consultas y en caso de que contemos con tiempo disponible, vamos a proceder a responder en orden de ingreso las consultas que tengamos adicionales. En caso de que el tiempo nos gane y no podamos abordar todas las consultas que ustedes tengan esta mañana, ponemos a su disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com. Se lo repito, bcrfondos@bancobcr.com, para que usted nos haga llegar sus inquietudes. Con muchísimo gusto las vamos a atender en el menor tiempo posible. Ahora que hemos repasado nuestras instrucciones generales, me complace mucho darle la bienvenida y saludar a mi compañero esta mañana, Henry Mesa Leandro. Henry es el líder de la Jefatura de Gestión de Fondos Financieros y es quien va a ser el encargado de impartir la charla hoy. Hola Henry, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Laura. Un gusto saludarte y buenos días a todos los inversionistas que nos acompañan el día de hoy en la charla eh, básicamente de presentación de los principales aspectos de la gestión de los fondos financieros con corte al mes de junio de 2026. Un gusto en saludarte, Laura. Un gusto Henry también, me alegra mucho que esté bien, mucho frío. ¿Por dónde está? ¿Desde dónde nos acompaña hoy? ¿Dónde está? No, hoy me tuve que trasladar, estoy en las oficinas centrales del banco, Ah, literalmente. ok. Bueno, aquí Heredia está frito. Me imagino que nos visitan muchas, nos acompañan muchas personas. Seguramente estará frío en algún otro lado por ahí, porque aquí está bien frío. Henry, yo no le voy a quitar más tiempo. Le cedo a usted el espacio para que nos ilustre con los resultados del segundo trimestre de los fondos financieros administrados por BCR SAFI. Les recomiendo a quienes tienen ya preguntas listas que las envíen a través de PIR y pues yo los dejo con Henry. Nos vemos en un ratito. Gracias, Henry. Con gusto, Laura. Bueno, buenos días a todos los presentes. Voy a proceder a compartirles el archivo que utilizaré como guía para la presente presentación. Ok, bueno, buenos días a todos. Tal como lo indica la sesión del día de hoy, básicamente vamos a hacer una revisión y un repaso de los principales indicadores de gestión y diferentes indicadores, tanto de mercado como evolución de la industria y principales indicadores de los diferentes fondos participantes con relación a la gestión del portafolio de fondos financieros de BCR SAFI, esto con corte al mes de junio de 2026. ¿Verdad? Entrando ya un poco en materia y como es básicamente característicos y vale la pena mencionar y hago énfasis en este punto, es que todas las decisiones de inversión que se toman en la gestión de los fondos financieros de BCR SAFI, ¿verdad? Que son patrimonios completamente independientes, cada uno de los fondos de inversión es como si fuera una empresita completamente independiente, ¿verdad? Donde tiene su propio prospecto de inversión, tiene sus propias reglas, ¿verdad? Siguen un mismo orden lógico de pensamiento. Este orden lógico de pensamiento nosotros lo hemos definido y es bajo la premisa bajo la cual funcionamos, es que todas las decisiones de inversión que se tomen dentro de los diferentes portafolios financieros siguen un proceso que definimos como un proceso de inversión. Este proceso de inversión básicamente es una forma lógica y sistemática de pensamiento, ¿verdad? Donde nos garantiza que cada una de las decisiones que tomemos, ¿verdad? Siguen un orden
para poder definir todas las diferentes variables, tanto desde la parte macroeconómica hasta la parte propiamente del fondo, que al final las dos terminan convergiendo en las diferentes decisiones de inversión que tomamos. Lógicamente, todas las decisiones, ¿verdad?, tienen un ambiente alrededor que básicamente es el control y el seguimiento de los diferentes riesgos que tienen cada uno de nuestros fondos. Siempre me gusta empezar por aquí, básicamente, porque este es el punto de partida, es que básicamente todas las decisiones que nosotros tomamos, por lo menos en esta parte del portafolio de inversión que administra BCR Safi, siguen ese orden lógico. Entrando ya en materia y como principales aspectos, tanto de la parte internacional como de la parte local, ¿verdad?, lo que es los principales hitos que han suscitado durante el segundo trimestre del 2026 y especialmente a nivel internacional, lo hemos sentido en la reducción de algunas de las tasas de interés, específicamente de algunos de los bancos centrales del mundo, ¿verdad?, especialmente por un tema de cautela o inclusive ante la incertidumbre global que se está viviendo, ¿verdad? Para nadie son secretos los diferentes escenarios políticos y bélicos que se han estado presentando, especialmente en la parte de Europa, que todavía continúa con el tema de la guerra Rusia y Ucrania, o en la parte del enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos, ¿verdad? Otro aspecto importante a rescatar, ¿verdad?, es la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad?, que esta básicamente se mantiene entre un 3,50 y un 3,75, y este punto es vital, es de vital importancia, especialmente para aquellos de nuestros fondos y fondos de la industria, ¿verdad?, que por su política de inversión pueden realizar inversiones fuera de nuestras fronteras. Y como veremos más adelante, ¿verdad?, este tipo de instrumento, especialmente el tema de las letras del tesoro, ha funcionado como un refugio por un tema básicamente de la coyuntura actual del mercado costarricense, especialmente en la parte de del segmento de lo que son los rendimientos en dólares. A nivel local, ¿verdad?, básicamente de lo más importante y rescatable durante este trimestre fue la reducción de la tasa de política monetaria, ¿verdad?, donde básicamente el Banco Central la ubicó en 3,25. Y este punto es importante y especialmente para los fondos en colones, ¿verdad?, porque básicamente el rendimiento de una buena parte de nuestros fondos, ¿verdad?, está supeditado a esta tasa. Y básicamente al haber un ajuste en esta tasa de interés, ¿verdad?, lo que genera es una menor tasa hacia la captación a nivel del mercado, y esto básicamente lo vamos a empezar a notar en los rendimientos en los fondos en colones. Estos son como los aspectos más importantes y los que quería rescatar tanto del panorama internacional y el panorama local que vimos durante el trimestre en mención. A nivel internacional, que hemos estado viendo y en los diferentes comportamientos de los diferentes indicadores a los que constantemente les damos seguimiento. Cuando vemos un poco el rendimiento de las letras del tesoro, ¿verdad? Y hago énfasis en este instrumento porque en el caso de nuestros fondos hemos usado mucho este instrumento como refugio para colocar parte de los recursos superavitarios que mantienen dos de nuestros fondos. Si vemos el comportamiento en esta curva, ¿verdad?, específicamente entre los meses de marzo y junio, ¿verdad?, si vemos la línea azul, que es la letra del tesoro, que normalmente posicionamos dos de nuestros fondos en este tipo de instrumentos, hemos sentido un ligero incremento en el rendimiento de esos instrumentos. Y este incremento del rendimiento, ¿verdad?, lo hemos aprovechado para colocar una parte de nuestros recursos en en este tipo de instrumentos. Otro punto importante es si vemos las tasas de referencia local, ¿verdad? Los vemos básicamente desde mediados del año pasado, inclusive ya hasta finales de este año, ¿verdad? Vemos casi un movimiento muy plano, tanto en lo que es la tasa de política monetaria, la tasa básica pasiva y la tasa efectiva en dólares. Esto básicamente que es que nuestros fondos o aquellos fondos que, ¿verdad?, que por su naturaleza de inversión solo puedan invertir localmente, ¿verdad?, su rendimiento básicamente ha estado muy lineal, y es porque las tasas de referencia que utilizamos normalmente, ¿verdad?, no han tenido cambios como sí lo ha tenido un poco la tasa de las letras del tesoro de los Estados Unidos. Si nos vamos a otras de las variables importantes y que normalmente revisamos, si vemos lo que son las curvas soberanas a nivel local, y aquí, por ejemplo, si vemos el desplazamiento de la curva en colones del mes de mayo al mes de junio de 2026, básicamente lo que estamos viendo es que la curva de junio, ¿verdad?, está ligeramente inferior en los tramos más cortos de la curva, ¿verdad?,
que contra su homólogo del mes de mayo. Básicamente, si lo vemos, por ejemplo, en este punto de comparación, en mayo del 2026 se obtenían rendimientos a plazos de un año de 4.57, ya para junio, ¿verdad? Estaba a 4.50. Esto en la parte más corta de la curva. En la parte media de la curva, ¿verdad? Si vemos el comparativo entre los puntos, la diferencia básicamente es mayor. Entonces, básicamente lo que estamos enfrentando es que si tenemos que salir a hacer renovaciones, ¿verdad? Y utilizar instrumentos que normalmente están dentro de la curva soberana, al hacer esas renovaciones entre el mes de mayo y el mes de junio, ¿verdad? Básicamente estábamos obteniendo un rendimiento mucho menor que lo que teníamos meses anteriores. Si vemos este mismo comportamiento, pero ya no en la curva en dólares, sino que vemos la curva en colones a nivel local, ¿verdad? Si vemos el mismo comportamiento de la curva en junio, en el caso de los dólares vemos un comportamiento un poco diferente al comportamiento de los fondos en colones. Si vemos la parte más corta de la curva, que es básicamente donde los fondos de mercado de dinero con el marco normativo actual, ¿verdad? Como bien es de conocimiento, Sugeval promulgó un cambio en el marco normativo de los diferentes fondos y que esta explicación en la siguiente sesión que tendremos, ¿verdad? Les estaremos explicando a fondo cuáles son los cambios o los principales cambios que se van a realizar a nivel del marco normativo que rige la industria de fondos financieros a nivel nacional. Si lo vemos en términos de rendimiento, ¿verdad? Básicamente el rendimiento que lográbamos conseguir en títulos locales en dólares, normalmente para el mes de mayo rendía alrededor del 3.98 a un mes, ya para junio un 3.96, teniendo una ligera disminución, ¿verdad? En comparación del mes de mayo al mes de junio. Si nos vamos un poco más a la parte media de la curva, ¿verdad? Plazos entre 3, 4 y 5 años, ¿verdad? Los rendimientos casi no han tenido variación, lo que nos dice es básicamente que estos segmentos de la curva, ¿verdad? Básicamente el rendimiento no ha tenido mayor cambio. Ya en la parte larga de la curva, ¿verdad? Aquí hay un poco más de desplazamiento de la curva, especialmente en los tramos más largos, ¿verdad? Estamos hablando de títulos con vencimiento de 10, 11, 12 años, inclusive posteriores, ¿verdad? Hay un mayor desplazamiento, lo cual nos indica, ¿verdad? Que probablemente hay un mayor apetito, hay un incremento en el precio de los instrumentos y eso básicamente lo que se está transformando es una disminución del rendimiento de los mismos, ¿verdad? A nivel de lo que es el premio por invertir en colones, ¿verdad? Básicamente el premio por invertir en colones por la combinación del comportamiento del tipo de cambio y adicionalmente tanto de los rendimientos en colones como los rendimientos en dólares, ¿verdad? Seguimos teniendo un premio por invertir en colones básicamente negativo en los diferentes tractos o por lo menos en los diferentes plazos en los que nosotros los calculamos. Y si vamos, por ejemplo, al comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Que no me voy a detener mucho en el comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Si vemos el histórico del comportamiento del tipo de cambio desde el 2022 hasta el 2026, ¿verdad? Vemos la evidente apreciación que hemos tenido del colón con relación contra el dólar, ¿verdad? Y esto prácticamente es lo que ha empujado en cierta forma que tengamos los rendimientos o los premios por invertir en colones negativos en comparación de lo que teníamos años atrás. Si nos vamos directamente a la siguiente capa, que es el mercado local, ¿verdad? Hay que recordar que en los fondos de inversión no solo captamos o realizamos inversiones directamente en los títulos de los diferentes gobiernos, ya el gobierno de Costa Rica o los diferentes gobiernos soberanos en el exterior, de aquellos de cuyas políticas de inversión los permiten, sino también nos alimentamos de otra fuente de inversiones, como son los títulos de recompra, ¿verdad? Títulos que se consiguen normalmente en el mercado de valores a nivel local. En este mercado, básicamente los rendimientos, y esos son los rendimientos brutos que hemos estado percibiendo, ¿verdad? En el caso de los rendimientos y colones, si lo ven básicamente en el comparativo, son muy similares. Y esto es básicamente, por lo que les comentaba anteriormente, los premios por invertir en colones está negativo y ante la paridad de tasas que tenemos, ¿verdad? Los rendimientos en ambas monedas, en los diferentes instrumentos de recompra, en los diferentes plazos, básicamente tiene condiciones muy parecidas. Otra fuente importante de inversión que nosotros utilizamos son las inversiones directamente en las ventanillas de los diferentes emisores. En este caso, las ventanillas en los emisores públicos y colones, ¿verdad? Básicamente en plazos entre los 6 y 12 meses, perdón, ronda entre el 4.12 y el 4.73. En emisores privados, ¿verdad? Y este es un poco el plus adicional que generan los emisores privados. En el caso de los 6 meses va desde los 5.15 hasta el 6, perdón, entre el 5.25
6.25 hasta el 6.15. Si nos vamos un poco a la parte en dólares, ¿verdad? Entre los mismos plazos hemos logrado conseguir tasas entre 3.25 y el 4%, y en emisores privados tasas que van desde los 4.70 y 4.50, perdón, a 4.90. Teniendo claro esta primera capa análisis, que es básicamente dónde nos podemos alimentar, ¿verdad? Para generar los rendimientos que al final ustedes como inversionistas perciben. Este es un poco el repaso de la parte más macro y la parte más estratégica de los fondos. Ahora bien, si vemos un poco cómo se ha comportado la industria de fondos, y este gráfico a mí me gusta porque es muy fácil de entender. Aquí tenemos 4 variables muy fáciles, que es la tasa de los fondos federales, que es la línea punteada roja, la tasa de política monetaria de Costa Rica, el rendimiento de los fondos en colones, que es la línea azul, y el rendimiento de los fondos en dólares, que es la línea gris. Básicamente, como vemos como los rendimientos de ambos tipos de instrumentos, tanto en colones y dólares, ¿verdad? Siguen con cierto rezago un comportamiento similar al comportamiento de estas dos variables. Por eso es que cuando iniciamos la presentación, ¿verdad? La iniciamos siempre viendo un poco el tema de las diferentes tasas de referencia. Entrando en materia, ¿verdad? En términos de competencia, cómo se ven nuestros fondos contra los diferentes participantes del mercado con corte al mes de junio, ¿verdad? Básicamente en los fondos que por su política de inversión son 100% públicos, ¿verdad? Son fondos que solo pueden invertir, y para que lo tengan como referencia, en emisores como como Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Banco Central, Banco Costa Rica y Banco Nacional, ¿verdad? Tenemos al Fondo Corto Plazo Colones, ¿verdad? Que, y al igual que los trimestres anteriores, sigue liderando el segmento como tal. Por ahí también tenemos al Fondo Portafolio Colones, ¿verdad? Que es uno de nuestros fondos de referencia. En el caso de este fondo, ¿verdad? Solo puede invertir en 3 emisores, que es Banco Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular. Continuando con los fondos en colones, ¿verdad? Tenemos nuestro fondo mixto colones, ¿verdad? Que es el fondo que por su naturaleza de inversión puede invertir tanto en la parte pública como en la parte privada, y igualmente con la foto al mes de junio del 2026, el fondo se mantiene en el primer lugar con un rendimiento del 2.57. Tenemos un segundo participante, ¿verdad? Que tiene un rendimiento de 2.55. En el caso de nuestros fondos en dólares, ¿verdad? Tenemos por este caso, por este lado, los fondos que por su naturaleza de inversión son 100% públicos, ¿verdad? En este caso tenemos un participante que tiene un activo administrado alrededor de los 52 millones de dólares con un rendimiento del 2.61 y en el segundo lugar está nuestro fondo portafolio dólares, ¿verdad? Que tiene un activo administrado alrededor del 30 millones de dólares con un rendimiento de 2.54. En el caso portafolio dólares, cuando lleguemos propiamente a este fondo, voy a hacer referencia. Como bien recordarán, este es un fondo que tuvo un cambio en su política de inversión, ¿verdad? Donde básicamente pasó de ser un fondo que originalmente podía invertir solo en tres emisores, que era Banco Nacional, Banco Costa Rica y Banco Popular, y con el cambio en la política de inversión, ¿verdad? Es un fondo que se volvió mucho más robusto, puede seguir invirtiendo en estos 3 emisores, pero sumamos dos tipos de inversiones adicionales. Toda la parte pública a nivel local y toda la parte pública o soberana a nivel internacional. Y como lo veremos más adelante, ¿verdad? Eso es parte de lo que hemos estado aprovechando y la razón por la cual el fondo tuvo un cambio en su comportamiento de rendimiento, donde hoy ya se posiciona como la segunda mejor opción de inversión en aquellos clientes, ¿verdad? Que prefieran quedarse más que todo con el riesgo público o el riesgo soberano a nivel internacional. En el caso de nuestros fondos de naturaleza mixta, ¿verdad? Que básicamente son aquellos fondos que pueden invertir tanto en la parte pública como en la parte privada. Tenemos al fondo mixto dólares, es un fondo que al cierre de junio tenía un activo administrado de 106 millones de dólares con un rendimiento que rondaba alrededor del 2.72%, ¿verdad? Es un rendimiento que actualmente posiciona al fondo como la segunda mejor opción de inversión a nivel de mercado. Y entrando ya en materia, ¿verdad? En lo que es la composición de cada uno de nuestros portafolios, como les comenté, nuestros 2 fondos que son 100% públicos, tanto en colones como en dólares, ¿verdad? Tenemos por un lado al fondo corto plazo colones, que es un fondo que con corte a junio mantenía un activo administrado alrededor de los 45.647 millones de colones, tenía un rendimiento que rondaba alrededor del 2.67 en el rendimiento de los 30 días, y en el rendimiento de los 12 meses rinde alrededor del 2.61%. Si vemos un poco el comportamiento del fondo, ¿verdad? El fondo ha tenido ciertas volatilidades o cambios en el rendimiento del fondo, en la dirección, y eso es básicamente producto muchas veces del comportamiento propiamente de las tasas de mercado o de los momentos en los que nosotros hemos tenido que llegar a mercado, llegar
y renovar la cartera, ¿verdad? Al haber cambios o fluctuaciones en los rendimientos, el fondo simplemente registra esos cambios. Pero es un fondo, ¿verdad? Donde básicamente lo vemos, básicamente la mayor parte del tiempo, y esta es una foto tomada de hace un año exactamente, ¿verdad? Es un fondo que normalmente permanece por encima del rendimiento promedio de la industria. Ahora bien, ¿en qué está concentrado este fondo, verdad? Este fondo básicamente está concentrado el 57% en emisiones del Banco Central de Costa Rica. Tenemos una porción que es alrededor del 15% en emisiones del Banco Nacional, un 13.92% que está en el Ministerio de Hacienda, una porción en caja y bancos, que es normalmente la parte líquida del fondo, que normalmente la manejamos en el Banco de Costa Rica, y una pequeña porción de una opción de inversión que tuvimos básicamente el cierre del trimestre, ¿verdad? Donde logramos hacer unas inversiones en términos del mercado de liquidez. En el caso de su fondo homólogo, que es el fondo liquidez dólares, ¿verdad? Que es un fondo que, al igual que corto plazo, que por su naturaleza de inversión solo puede invertir en emisores públicos a nivel local, ¿verdad? Es un fondo que al cierre del trimestre tenía un activo administrado alrededor de los 70.4 millones de dólares con un rendimiento que básicamente oscilaba alrededor del 2.29% y un comportamiento de rendimiento, y aquí sí quiero detenerme un par de minutos, ¿verdad? Hay que entender un poco el comportamiento de los rendimientos en dólares a nivel local, ¿verdad? Han estado pasando una serie de cosas, ¿verdad? Primero que todo, la diversidad de instrumentos para poder colocar en emisores en dólares a nivel local se ha venido reduciendo a tal punto, ¿verdad? Que la posición del fondo, y lo vamos a ver cuando veamos un poco la estructura de la cartera, ¿verdad? Al disminuirse esas opciones de inversión, ¿verdad? Tenemos bancos que no están captando en dólares como en la profundidad que tenían anteriormente. Ministerio de Hacienda que no está captando o que ya no tiene tantas series que venzan o ya las ha venido canjeando en el corto plazo, lo cual ha venido disminuyendo la disponibilidad de recursos de inversión del fondo, ¿verdad? Y a nivel local, ¿verdad? Tenemos un universo de recompras que se ha venido disminuyendo o visto de otra forma, es una mayor cantidad de liquidez entrando al mercado, compitiendo por esas recompras, ¿verdad? Lo cual ha venido generando que el rendimiento de las mismas se haya venido disminuyendo. Entonces, todos esos factores juntos, ¿verdad? Lo que está haciendo converger es que los fondos, principalmente los fondos en dólares de mercado 100% local, ¿verdad? Estén teniendo un rendimiento mucho más bajo si lo comparamos contra los fondos que tienen un perfil internacional. Y esto se traslada, ¿verdad? Y lo vemos a nivel de la cartera del fondo. Es un fondo que básicamente en instrumentos de recompra ha llegado a concentrar hasta un 38.37%. Si bien el límite del prospecto del fondo se establece hasta un 80%, nuestro límite interno es un 60%. Entonces, inclusive de lo que es máximo que establece el prospecto, por una protección, inclusive protección que se le da seguimiento con nuestra área de riesgo, nosotros no superamos más del 60%. A la fecha, ¿verdad? Estaba en un 38.37%. Una gran porción, el 35.83%, estaba en caja y bancos, y esto es básicamente, y con toda la transparencia, de dos instituciones financieras, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y está ahí no solamente por un tema de liquidez, sino también porque la limitación que se hemos venido presentando en términos de poder conseguir diferentes opciones de inversión nos ha llevado a tener que refugiar parte de la cartera del fondo en estos dos instrumentos, en estas dos instituciones. Y otro punto importante, ¿verdad? Es que la poca parte de la cartera que hemos logrado colocar en inversiones, ¿verdad? Son inversiones que están próximas a vencer. De hecho, parte de la colocación de este 25.79% que está colocado en títulos de propiedad del Ministerio de Hacienda vence el día de mañana. Pero entonces, esto es un tema importante porque cuando uno va a mercado y trata de encontrar otras opciones de inversión donde colocar estos recursos, la oferta es muy limitada. Entonces, esta es una realidad, ¿verdad? Básicamente a la que se están enfrentando los fondos, especialmente los fondos en dólares, que son 100% cartera pública. Si vemos a sus homólogos, y aquí me voy a brincar los fondos de cartera mixta, ¿verdad? Que son los fondos portafolio, que son nuestros dos fondos, en el caso del fondo portafolio Colones, ¿verdad? Que por su naturaleza de inversión solo puede invertir, como les mencioné anteriormente, en tres emisores, que es Banco Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular, ¿verdad? Es un fondo que básicamente está supeditado al rendimiento de estas tres instituciones financieras. Si vemos este rendimiento, ¿verdad? Comparado contra el rendimiento de la industria, lógicamente el fondo está rezagado en términos de rentabilidad, ¿verdad? Pero es básicamente porque la rentabilidad de este vehículo está supeditada a esos tres emisores como tal. Si lo vemos a nivel de su concentración de cartera, ¿verdad? Básicamente es un fondo que el 63% está colocado en el Banco Nacional. Tenemos
un 16% en el Banco Popular, un 19.7% que está colocada en Caja y Bancos, que eso es básicamente entre Banco de Costa Rica, Banco Nacional y una porción en Banco Popular. Ahora bien, si vamos precisamente al fondo portafolio de dólares, y como les comenté, el fondo portafolio originalmente en su naturaleza solo podía invertir en 3 emisores: Banco Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular. La administración, ¿verdad?, en conjunto con el Comité de Inversiones de la SAFI, propusimos un cambio a la estrategia del fondo, viendo un poco la realidad que estábamos viendo con el Fondo Liquidez Dólares, ¿verdad?, que es un poco la falta de profundidad de instrumentos a nivel local, ¿verdad? Y decidimos hacer un cambio en la política de inversión del mismo fondo, y es un fondo que es, tal y como podemos ver en su composición de cartera, era un fondo que originalmente solo podía invertir en esos 3 instrumentos. Con este cambio en la cartera y en la política de inversión del fondo, es un fondo que básicamente cambió, ¿verdad? Hoy es un fondo que básicamente está invirtiendo un 37% en letras del Tesoro en los Estados Unidos, un 17.45% que tiene colocada en emisiones locales del gobierno de Costa Rica, tiene exposición a República Dominicana. Hay que considerar que República Dominicana a nivel de riesgo crédito básicamente tiene la misma calificación que Costa Rica, inclusive con una perspectiva mejor. También tenemos inversiones en títulos del gobierno de Guatemala, títulos del gobierno de México, e inclusive, si mal no recuerdo, por aquí hay unas pequeñas posiciones en el gobierno de Chile y en el gobierno de Perú. Si lo vemos desde la óptica de riesgo crédito, este es un fondo cuyos emisores o cuyos diferentes inversiones que tiene están respaldadas por emisores con una calificación de riesgo igual o superior que la calificación de riesgo que tiene Costa Rica. Esto básicamente nos habla que es un fondo, ¿verdad?, que tiene una mayor oportunidad y diversificación de la cartera, ¿verdad? Lógicamente todavía seguimos manteniendo una porción de la cartera en caja y bancos, y si vemos ese cambio de gestión en términos de la rentabilidad del portafolio, el cambio de gestión exactamente empezó el 1 de abril del presente año, ¿verdad? Vemos el cambio rotundo que tuvo en términos de rentabilidad. Y este cambio básicamente se explica por lo que les comenté: al tener un universo más grande de emisores donde poder colocar los recursos, y como les mencioné, emisores con calificación de riesgo igual o superior a la de Costa Rica, ¿verdad?, nos ha permitido tener un fondo muchísimo más competitivo en términos del rendimiento promedio de la industria de los fondos públicos, ¿verdad? No hay que perder de vista que este fondo sigue siendo público, solo que ahora no es solo público local, sino que también se transforma en un público internacional con una mayor diversidad, ¿verdad?, de emisores, ¿verdad? Y no me canso de decirlo, cuya calificación de riesgo en muchos casos es igual a la de Costa Rica o mejor a la de Costa Rica, ¿verdad? Y esto básicamente, como les digo, se ha traducido en un aumento bastante significativo en términos de rentabilidad. Pasando con el tema de los fondos de cartera mixta, ¿verdad?, que son los fondos cuya política de inversión es más amplia, ¿verdad? Amplia en el sentido en que puede tener una mayor diversidad de emisores, no solo del sector público, sino del sector privado. Tenemos al Fondo Mixto Colones, ¿verdad?, que es un fondo que con corte al mes de junio administraba alrededor de 43.252 millones de colones, ¿verdad?, con un rendimiento alrededor del 2.57. Si vemos la composición de cartera de este fondo, ¿verdad?, es un fondo básicamente que está muchísimo más diversificado en los diferentes emisores, ¿verdad? Y un punto importante, y creo que no lo había señalado anteriormente, es que cada uno de los emisores en los que nuestros portafolios pueden colocar sus recursos tienen que pasar de previo una serie de filtros del conglomerado, ¿verdad? Nosotros a nivel de conglomerado tenemos una metodología de valoración de emisores. Todos los emisores, al menos una vez al año, inclusive algunos hasta 2 veces al año, se hace una evaluación de su capacidad o su riesgo crédito, ¿verdad?, para definir una idoneidad. Todos los emisores que forman parte de nuestros fondos, ¿verdad?, cumplen con esa idoneidad. Nosotros no podemos colocar o colocar nuestros recursos o los recursos de los fondos en aquellos emisores que no hayan pasado de esa idoneidad. Esa idoneidad, ¿verdad?, no solo es valorada por el Comité de Inversiones de la sociedad, sino que también es valorada por un comité o un órgano superior a nivel del conglomerado, ¿verdad?, quien es que básicamente valora a estos emisores y recomienda al Comité de Inversiones, ¿verdad?, que los mismos puedan ser incorporados dentro de los fondos siempre y cuando su política de inversión lo permite. Volviendo al tema de Mixto Colones, ¿verdad?, básicamente es un fondo que con corte a junio tenía una concentración de alrededor del 22.5% en Banco Central,
una parte en caja y bancos, que es básicamente la porción del fondo que mantenemos para poder cubrir las diferentes necesidades de liquidez del fondo, que el fondo tiene, y un universo de emisores, ¿verdad? Donde tenemos inversiones en DaviBank, Banco Nacional, Mutual Alajuela, Mutual Cartago, Ministerio de Hacienda, una parte en Banco BST y una pequeña parte en Banco Promérica. Si lo vemos comparado contra sus otros dos fondos homólogos, ¿verdad? Este es un fondo que tiene una mayor diversificación de los diferentes emisores en los cuales invierte sus recursos. Esa diversificación, ¿verdad? Es lo que le permitió o le ha permitido al fondo, ¿verdad? Estar por encima del rendimiento promedio de la industria a nivel local en aquellos fondos, ¿verdad? Que por política de inversión, ¿verdad? Tengan una política similar al Fondo Mixto Colones. En el caso del Fondo Mixto Dólares, ¿verdad? Es un fondo, al igual que su homólogo en colones, que tiene la capacidad de no solo invertir en diferentes emisores públicos y locales a nivel local, sino que también tiene la capacidad de invertir a nivel internacional en emisores soberanos y en emisores privados del mercado internacional. Y esto básicamente se refleja en la composición de la cartera del fondo, ¿verdad? Que es un fondo que tiene un 38.2% de su cartera en caja y bancos, tiene inversiones que van desde BLAEX, que es el Banco Latinoamericano de Exportaciones, tiene inversiones en Letras del Tesoro, en República Dominicana, en Guatemala, en Improsa, en DaviBank, en BCT, en Hacienda, en Gobierno de México, inclusive tiene alguna porción en Davivienda, ¿verdad? Y una pequeña porción más pequeña en gobiernos como de Chile o Perú. Entonces, si lo vemos a nivel de la diversificación que tiene el fondo, es un fondo que está muchísimo más diversificado, ¿verdad? Porque su política de inversión le permite tener un rango más de acción y que este rango de más de acción no solamente está cubierto localmente, sino a nivel internacional, tanto con emisores de índole soberana como de índole privado. Y esta diversificación, ¿verdad? Lo que le permitió al fondo básicamente estar muy por encima del rendimiento promedio de la industria, ¿verdad? Es un fondo que desde básicamente hace más de 2 años, 3 años, es un fondo que siempre ha venido muy por encima de la industria, salvo el caso que tuvimos y que hemos explicado ampliamente con el tema de CIFIN, ¿verdad? Con relación al tema de CIFIN, básicamente y específicamente que atañe al Fondo Mixto Dólares, ¿verdad? Básicamente ya hemos venido resarciendo, o por lo menos la entidad a cargo de la intervención de dicha financiera, ¿verdad? Ha venido resarciendo los diferentes montos, queda un monto pequeño por resarcir, no obstante, dependemos de que se finalice este proceso para poder terminar ojalá, recobrar parte de los recursos que hemos invertido en su momento. Finalmente, ¿verdad? En el caso de nuestros dos fondos de perfil un poco más largo plazo, que es nuestro fondo de ingreso y crecimiento, en el caso de nuestro fondo de ingreso, que es mediano plazo colones, ¿verdad? Es un fondo que con corte a junio tenía un activo administrado alrededor de los 509 millones de colones, con un rendimiento que rinde alrededor del 4.41, con una composición de cartera del fondo, ¿verdad? Que estaba alrededor del 39.76% en emisiones del Banco Costa Rica, una porción en Ministerio de Hacienda que rondaba alrededor del 32% y una pequeña porción del fondo que estaba colocado en mixto colones, y esto es básicamente porque estábamos en un proceso de recomposición de la cartera, de pago de algunas redenciones, de pago de los rendimientos del fondo, ¿verdad? Y calzó precisamente con la fecha de corte del informe y quedó básicamente en la foto la composición, pero esta posición, ¿verdad? Básicamente se explica por esas tres razones, ¿verdad? Básicamente nosotros utilizamos como puente nuestros mismos fondos, ¿verdad? Para colocar los recursos cuando están de paso a otros instrumentos. En el caso del rendimiento del fondo, ¿verdad? Básicamente, si vemos el rendimiento del fondo, el rendimiento ha estado muy estable, ¿verdad? Procuramos normalmente que el rendimiento sea muy estable, ¿verdad? Que no tenga los cambios que sí tiene, por ejemplo, el rendimiento de la industria o otros fondos de la competencia. Y esto es básicamente para que el cliente, ¿verdad? Pueda sentirse tranquilo con que la inversión que está teniendo, ¿verdad? Básicamente se mantiene muy estable en términos de rentabilidad y el precio de las participaciones. Por otra parte, tenemos el Fondo Crecimiento Flexible, ¿verdad? Que es un fondo que por su naturaleza de inversión, ¿verdad? Es un fondo con una política de inversión muchísimo más abierta, ¿verdad? Es casi como la política de inversión del Fondo Mixto Dólares, pero con un rango todavía más amplio para poder colocar las diferentes inversiones que el fondo puede tener. Es un fondo, como les mencionaba, que con corte a junio tiene un rendimiento de alrededor del 5.13%. Es un rendimiento que en su composición de cartera, ¿verdad? Es un fondo que está de igual forma, ¿verdad? Muy diversificado tanto la parte local como la parte internacional. Y esto es básicamente parte de lo que les decía al inicio, que hemos estado tratando de hacer, y es en respuesta a la coyuntura local, ¿verdad? Al ver las tasas locales, especialmente en dólares, tan abajo, ¿verdad? Aquellos fondos
que por su naturaleza de inversión pueden tomar posición fuera de nuestras fronteras, especialmente en dólares. Esa es parte de la estrategia que hemos estado siguiendo, ¿verdad? Llevándonos los recursos al exterior, ¿verdad? Donde hemos logrado no solo conseguir más profundidad de instrumentos, sino inclusive mejores rendimientos, ¿verdad? Lo que al final se viene traduciendo en el que el rendimiento que ustedes como inversionistas están percibiendo, ¿verdad? Sea muchísimo mayor al rendimiento que podrían percibir si solo nos exponemos a nivel local. Es un fondo, ¿verdad? Que si lo vemos en términos de rentabilidad en comparación contra la industria, es un fondo que sí fluctúa un poco más en su rendimiento, ¿verdad? Y es porque algunos de los activos que están incorporados en la cartera por el modelo de negocio, ¿verdad? Hay que recordar que los diferentes instrumentos que uno como gestor incorpora a la cartera, ¿verdad? Tienen que estar clasificados bajo la definición de NIF 9, ¿verdad? Y NIF 9 básicamente lo que le dice al gestor es que los diferentes instrumentos que uno incorpora en la cartera tiene que clasificarlos en tres categorías: costo amortizado, ¿verdad? Otros instrumentos, que son aquellos instrumentos que nos vamos a dejar para vender, eso se clasifica en el modelo de negocio de otras que se conoce como ORI, ¿verdad? Y hay un tercer modelo de negocio que básicamente es el modelo de negocio de aquellas inversiones que uno hace en otros fondos de inversión que se tienen que clasificar en otros resultados integrales, que son básicamente que las variaciones en los precios de estos instrumentos van directamente al estado de resultados. Eso sería de mi parte. No sé si tienen algunas consultas o si tenemos consultas por ahí, Laura. Muchísimas gracias, Henry, por la información brindada. Vamos a proceder, como lo decía Henry, a revisar la sección PI que es preguntas y respuestas. Al inicio les contamos que ese espacio estaba ahí y es un espacio en el que ustedes pueden hacer sus consultas. Mientras nosotros revisamos si hay alguna pregunta por ahí, queremos recordarles que además de la charla hoy, todo el material usted puede encontrarlo colgado en nuestra página en YouTube y también en nuestra página web, bcrfondos.com. Entonces es cordial la invitación para que se vayan tanto al canal de YouTube como a nuestra página web. En la parte de resultados de gestión lo encuentran en la web y ahí pueden visualizar esta charla y todas las charlas que hemos realizado de esta naturaleza. Es la forma en la que usted puede tener material de consulta ahí a mano. También puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Es constante la comunicación que nosotros tenemos a través de redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn. Subimos material educativo, algunos tips financieros, entre otras muchas cosas para que usted se mantenga en contacto con nosotros. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Parece, Henry, que no tenemos consultas por el momento. No, vamos a ver, creo que están escribiendo por ahí. Démosles un momentito. Porque a veces decimos que no y apenas están escribiendo, porque son bandidillos que se quedan hasta el final, Henry, poniendo consultas. No, para eso estamos, Laura. Creo que algo importante es un tema de educarnos todos, ¿verdad? En el Así es. tema de la parte de gestión de los fondos y de entender el por qué los rendimientos fluctúan, ¿verdad? Y por eso yo la charla la trato de empezar de primero la parte más macro, ¿verdad? Y luego irla acotando hasta la parte propiamente de gestión. Porque muchas veces, ¿verdad? Cuando vemos el fondo fluctuar, ¿verdad? No entendemos por qué fluctúa, pero hay que entender que el fondo fluctúa en términos de rentabilidad por su base, que básicamente su base son las diferentes variables macroeconómicas, y dentro de las dentro de las variables macroeconómicas, ¿verdad? Están las variables tácticas, que es básicamente donde colocamos los recursos. Y esa es la base, ¿verdad?, que explica el por qué el fondo empieza a cambiar rendimiento, porque a veces vemos un rendimiento más alto, porque uno más bajo, porque a veces invertirlo en colones o dólares, ¿verdad?, es básicamente desigual, o porque a veces la paridad entre las dos monedas, entonces te surge la duda de que ¿qué invierto? Si invierto colones o invierto dólares, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo en ese sentido. Claro, y son temas, Henry, que hemos estado abordando también en Hablemos de Fondos, ¿verdad? Nuestro boletín semanal. Aprovechemos mientras nos llegan las consultas, que vemos constantemente. Estamos, de hecho, su área, comunicación y demás, conversando alrededor de temas importantes de educación financiera, que es parte de nuestro cometido, porque no todo el mundo sabe todo. Ciertamente aquí hay personas conectadas que tienen mucho conocimiento, sin duda alguna, pero habrá alguna otra que de repente no tanto y nadie tiene por qué saberlo todo. Eso está bien, ¿verdad? Consultar, tener que ir a otras fuentes, entender un poquito del mercado, etcétera. Eso está bien. Dice, vamos a ver.
Buen día. ¿Existe algún fondo de inversión que se libre de riesgo al 100%? Esta consulta nos la hace Guillermo Fonseca. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos, pero no, Guillermo. No existe ningún fondo que sea libre completamente de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier vehículo financiero en el que se invierta, ¿verdad? Conlleva un riesgo, ¿verdad? Conlleva, por ejemplo, en el caso de los fondos financieros o de los fondos financieros a nivel no solo nuestro, sino de toda la industria, ¿verdad? Siempre va a llevar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de estar ahí? El riesgo es la probabilidad, ¿verdad? De que el recurso que pusimos en alguno de todos los emisores que estuvimos repasando, ¿verdad? Caiga en una condición de impago, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es mitigar ese riesgo. ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Ese riesgo lo podemos mitigar de diferentes formas. Uno, diversificando los portafolios, ¿verdad? Eso, y yo recuerdo una de mis lecciones de cuando me metí en este mundo, de un profesor que me decía, uno piensa que a veces diversificar es poner las canastas, los huevos en diferentes canastas, ¿verdad? Pero si uno diversifica poniendo los huevos en diferentes canastas, pero las canastas las pusiste en el mismo camión y en la misma autopista, ahí no existe diversificación, ¿verdad? Diversificación real es poner los huevos en diferentes canastas, en diferentes camiones, en diferentes autopistas. Por eso es lo que hemos estado tratando de hacer específicamente con los fondos en dólares que van a mercado internacional. Si ustedes lo ven, de nuestros 4 fondos en dólares, 3 de nuestros fondos en dólares, ¿verdad? Están ampliando mucho su universo de inversión hacia diferentes gobiernos soberanos, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Y creo que más por un tema estructural, mucha de la inversión de nuestros propios fondos, inclusive la inversión de los fondos de la industria, estaba colocada únicamente en el riesgo gobierno Costa Rica. Por eso es que ustedes ahora van a ver en nuestros fondos que tenemos inversiones en Panamá, en República Dominicana, en Guatemala, inclusive en México, en Estados Unidos, tenemos inclusive tenemos en Perú, ¿verdad? Estamos incorporando dentro de nuestra metodología a Brasil, ya tenemos opción de invertir en Paraguay, ¿verdad? Y esto es básicamente ¿por qué? Porque no podemos eliminar el riesgo, ¿verdad? No hay un fondo de inversión que sea 0% riesgo. Lo que sí podemos es diversificar el portafolio para tratar de disminuir la probabilidad de impago y adicionalmente, ¿verdad? Con la metodología que el conglomerado mantiene, ¿verdad? Básicamente, los diferentes emisores que formen parte de nuestro portafolio tienen que haber superado esa metodología y esa metodología evalúa un montón de factores, ¿verdad? Para poder rankearnos a los emisores y decirnos en cuáles emisores sí podemos colocar, en cuáles no podemos colocar, ¿verdad? En cuáles podemos colocar, pero hasta cierto monto, ¿verdad? Y eso es parte un poco de la educación. Entonces, volviendo a la pregunta, no, no existe un fondo que no tenga riesgo. Lo que existe es un fondo que pueda diversificar mejor su riesgo y básicamente administrarlo mejor. Eso sí lo podemos hacer. Henry, ¿qué le parece si le sumamos conocer el perfil de inversionista? ¿Verdad? Correcto. Eso es súper, súper importante, ¿verdad? El tema de conocer mi perfil, y yo siempre lo he dicho así, Ujú, conocer mi perfil es como cuando uno va al parque de diversiones. Hay algunos que se quieren montar en la montaña rusa, hay ujú. algunos que prefieren solo los carritos chocones, ¿verdad? Entonces, ese es al final es mi perfil. Si yo sé que puedo soportar montarme en la montaña rusa, pues entonces podría buscar fondos que se comporten como la montaña rusa. Si yo quiero fondos de inversión que no se muevan, que sean muy tranquilos, pues entonces iré al parque de diversiones y me montaré en aquella atracción que no se mueva mucho, ¿verdad? Eso es yo sé que es un ejemplo un poco ilógico, pero es muy correlacionado, ¿verdad? Yo siempre Ujú. lo he pensado de esa forma. Si uno no conoce cuál es su perfil de riesgo, ¿verdad? Y eso es muy importante siempre conocerlo, ¿verdad? Probablemente me termine metiendo en vehículos de inversión, ¿verdad? Cuya volatilidad o cambio en el precio, Ujú. ¿verdad? Me puedan empezar a generar, yo lo llamo así, un dolor de estómago, o me pueden empezar a generar que no esté tranquilo con la inversión que estoy haciendo, ¿verdad? Pero si yo conozco cuál es mi perfil, ¿verdad? Estoy dispuesto o no estoy dispuesto a arriesgar los recursos que tengo invertido, ¿verdad? Entonces debería buscar fondos, ¿verdad? Que no tengan esa volatilidad, ¿verdad? Y también hay otro factor, ¿verdad? Que dentro de ese mismo perfil está cuál es mi objetivo de inversión, ¿verdad? Por la qué razón yo estoy invirtiendo. Y adicionalmente, de cuál es mi razón por la que yo estoy invirtiendo, también otro factor importante es cuál es mi edad, ¿verdad? Si yo ya soy una persona joven, ¿verdad?
perfectamente podría arriesgarme a invertir más a largo plazo con fondos que sí sean más tipo montaña rusa, ¿verdad? Porque en el largo Ujú. plazo probablemente sí estoy ganando, pero si ya yo soy una persona, ¿verdad? Que está cerca a pensionarme, ¿verdad? No debería montarme en la montaña rusa, debería montarme en una atracción que no se mueva tanto, que sea muy estable, porque no puedo arriesgar todo el patrimonio que probablemente construya a lo largo de los años. Eso es súper importante, ¿verdad? Y de hecho, para la próxima charla creo que es un punto importante que les vamos a traer precisamente Ujú. por el cambio que viene a nivel normativo, que ya básicamente empieza a regir a partir de septiembre, ¿verdad? Y por algunos cambios en estrategia que vamos a procurar llevar en algunos de nuestros fondos. Como bien lo han visto, los cambios que hemos hecho, especialmente en los fondos en dólares, han sido Ujú. por un tema de buscar no solo diversificación, sino que también buscar más profundidad, ¿verdad? A nivel local, lo que ha estado pasando es que somos muchos competidores compitiendo por lo mismo, ¿verdad? Y eso hace Así que el es. rendimiento se venga abajo. Entonces, es parte de lo que hemos estado buscando. Bueno, entonces ya le abarcamos la consulta a don Guillermo y más allá, don Guillermo, si usted o cualquier otro de los que nos está acompañando hoy no sabe y pregunta, bueno, y perfil de inversionista, pero ¿y qué? ¿Y cómo se come? Usted no se preocupe, es muy sencillo. Yo le cuento hoy, usted se va a www.bcrfondos.com y hay una sección que dice justamente conozca su perfil de inversionista. Hay un cuestionario que le va a quitar 2, 3 minutos que en realidad lo que hace es construirle y le da la información, ¿verdad? Del resultado del perfil que corresponde a lo que usted busca, a sus proyectos, al momento de la vida en el que está. Si me dice, no, Laura, es que en línea yo no quiero, no se preocupe, tiene ahí a dónde anotar. 22 11 11 35, la opción número 11 a través de WhatsApp. Mande un mensajito ahí, quiero conocer mi perfil de inversionista, quiero mayor información. Tenemos un equipo que puede brindarle esa información de forma inmediata. Y si no va a ser por WhatsApp, bcrfondos@bancobcr.com. Pónganos ahí un correo con todas las inquietudes que usted tenga, con todas las consultas y uno de mis compañeros o de nuestros compañeros del área comercial se va a poner en contacto con usted para brindarle toda la información que usted necesita. Es así de simple, Henry, no hay, ¿verdad? No hay por No, no dónde hay decir, mucho. no sabía. Correcto. Don, ¿verdad? Don Pedro Céspedes nos dice, ¿cuál es el rango de rendimiento esperado? Ok, aquí creo que el rango de rendimiento esperado, ¿en qué plazo? ¿Verdad? Si lo vemos, por ejemplo, en los fondos de mercado de dinero, ¿verdad? Que son los fondos de más corto plazo, ¿verdad? Por eso al inicio, ¿verdad? De la presentación siempre empiezo con el tema de la tasa de política monetaria y la tasa de fondos federales. Y por eso en uno de los gráficos, ¿verdad? También les explicaba que hay mucha correlación, por lo menos en los fondos, que son los de mercado de dinero, que son los de los más corto plazo, con esas dos tasas. Entonces, ¿cuál es el rango de rendimiento esperado? Está muy ligado a esos dos instrumentos. Aquí hago una salvedad, con la naturaleza actual de los fondos, ¿verdad? Que son de mercado de dinero, ¿verdad? Con el cambio normativo, ¿verdad? Que vamos a explicar ampliamente en la siguiente sesión, ¿verdad? Ya esa realidad va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque los fondos nos vamos a salir de jugar del muy corto plazo a irnos un poquito más a largo plazo. Y al irnos a un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Lo que va a generar es que entonces ya no va a ser una incidencia total. Probablemente sigan teniendo una incidencia esas dos variables, ¿verdad? Pero vamos a tener otras variables que sumar, ¿verdad? Pero como les digo, eso lo veremos en la siguiente sesión, ¿verdad? Donde sí vamos no solo a mostrar el desempeño de los fondos con corte a septiembre, sino que también vamos a hacer una explicación más amplia de ese cambio normativo que se viene, ¿verdad? Que en el caso de BCR SAFI ya nosotros lo tramitamos a nivel de nuestros diferentes órganos superiores, ¿verdad? Ya fue aprobado por nuestros órganos y actualmente está en proceso de aprobación o de verificación por parte de la SUSEVAL. Una vez que ese proceso esté definido, ¿verdad? Lógicamente, toda nuestra estructura de comunicación hará énfasis en que ustedes entiendan el cambio que se da, ¿verdad? Y adicionalmente tendremos una próxima sesión donde les explicaremos a fondo el cambio que se está planteando y cómo ese cambio, ¿verdad? Va a hacer que los fondos de cierta forma ya no tengan tanta incidencia solamente sobre esas dos tasas de referencia, sino que empiecen a tener otras incidencias en nivel de rendimiento. Muchas gracias, Henry. Doña Vanessa Montero nos dice, buenos días. Entonces, si una persona está pensionada, ¿es mejor que ponga su patrimonio en un fondo? Ok, si una persona está pensionada, ¿verdad? Que ponga un solo fondo,
aquí hay que entender muy bien, ¿verdad? Y aquí Laura hablaba algo muy cierto, el perfil del inversionista. ¿Cuál es mi perfil? ¿Verdad? Si ya yo me pensioné y lo que tengo ahí son los recursos, ¿verdad? Con los que ya yo voy a disfrutar, ¿verdad? Mi retiro y posterior, ¿verdad? Creo que lo más recomendable es buscar aquel fondo o aquel vehículo, ¿verdad? No solo que me ofrezca a mí la mejor diversificación, ¿verdad? Porque si aunque yo lo ponga en un solo fondo, ¿verdad? Sea que ese fondo sea solo 100% público o sea público y privado, la posibilidad de perder siempre está en los dos, ¿verdad? Y lo voy a poner así. Si yo soy esa persona, ¿verdad? Y yo soy el inversionista y decido poner ese fondo, si lo que tengo son colones, lo pongo en corto plazo colones, si lo que tengo igual son colones, lo pongo en mixto colones, ¿verdad? La probabilidad de perder en los dos fondos siempre va a existir. Que en unos exista un poco más que en otros, sí, ¿verdad? Lo importante aquí es encontrar el mix de diversificación, ¿verdad? Que yo pueda tener no solamente para estar tranquilo, ¿verdad? Sino también para generar el mejor rendimiento. Y muy importante aquí es entender quiénes son los emisores que respaldan esos fondos, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta básica de si logro colocar, ¿verdad? Esos recursos en un solo fondo, mucho va a depender de las necesidades que tenga. Si mis necesidades como persona pensionada son de muy corto plazo, pues entonces debería quedarme en un fondo de mercado de dinero corto plazo. Si mis necesidades de inversión son un poquito más de largo plazo, pues entonces yo le diría, bueno, entonces estructuremos un portafolio. Una parte de su inversión la colocamos en un fondo corto plazo y otra parte de su inversión la podríamos colocar en un fondo un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Que le va a generar mucho más rendimiento que el fondo corto plazo, pero mantener el equilibrio. Y si volvemos al ejemplo que les mencionaba, eso es el ejemplo del tema de colocar las canastas de huevos en un solo camión. Si yo lo conozco, si lo pongo en un solo camión, ¿verdad? Pero, perdón, pongo los huevos en una sola canasta y esa sola canasta en un solo camión, ¿verdad? Y si el camión choca, por más no existió diversificación. Yo necesito realmente hacer diversificación y la diversificación empieza cuando empiezo, ¿verdad? A mandar las canastitas de huevos en diferentes camiones por diferentes autopistas. Así si choca un camión, ¿verdad? Los demás siguen su rumbo. Pero eso es un punto que, Laura, tal vez en la siguiente sesión podríamos tomar el plazo, ¿verdad? O el tiempo que necesitemos para explicar, ¿verdad? Todo este tema. Sí, me parece muy importante. De repente lo que tal vez doña Vanessa quisiera o podría dejarse es que hay opciones para ella, ¿verdad? O para una persona pensionada hay opciones, claro que hay. Lo que hay que medir es el nivel o el perfil de inversionista y el momento de la vida en el que está, si tiene plazos o algún proyecto futuro, cuáles plazos puede como tener dinero ahí, ¿verdad? Ganando ganando rendimientos o si necesita gastar o invertir de forma inmediata. Pero lo que sí o sí, Henry, es que siempre tenemos una muy buena opción para que las personas puedan invertir, para que puedan tener su dinero produciendo por ellos y para ellos, ¿verdad? Me parece que eso sería como el resumen. Correcto. Doña Ligia nos está solicitando que se repita el número de WhatsApp. Doña Ligia, con muchísimo gusto, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 2549-2880. Ese es el número de servicio al cliente. El WhatsApp, que es el que nos está solicitando, es 2211-1135 y le da en la opción número 11. Se lo repito, 2211-1135, opción número 11. O bien puede contactarnos también a través del correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. bcrfondos@bancobcr.com. Y con esto, Henry, hemos llegado al final de las consultas que teníamos. Agradecerles, por supuesto, a todas las personas que todavía estén con nosotros hasta este momento, todas las personas que han estado haciendo consultas, a las que se han interesado, a todas estas que nos sirven también, nos siguen por redes sociales. Si usted aún no nos sigue por redes sociales, vaya allá ahora mismo para que pueda tener información educativa financiera y muchas otras cosas más. Como no hay más consultas, Henry, de mi parte doy por finalizada la charla de esta mañana. Nos vemos en una próxima entrega, no sin antes agradecerle toda la información que nos regaló en este espacio. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, Lau. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen Nos día. vemos. Hasta luego.